José José, conocido como el príncipe de la canción, no solo conquistó el mundo con su voz, sino que tocó el alma de millones con canciones que hablaban de amores y desengaños, de pasiones y recuerdos imborrables. Hoy te invitamos a recorrer la increíble vida de este ícono de la música romántica, desde sus humildes orígenes hasta su inmortal legado, revelando cómo un joven mexicano, lleno de sueños y luchas, logró trascender con su arte, pero también enfrentó los demonios que marcaron su vida personal. Acompáñanos en este viaje y descubre cómo José José no fue solo una voz maravillosa, sino un ser humano complejo, con luces y sombras que transformó la música de una generación. ¿Cómo comenzó todo? Capítulo 1. Orígenes. José José, nacido como José Rómulo Sosa Ortiz el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, vivió una infancia marcada por las dificultades económicas, pero también por una gran pasión por la música. Su madre, una cantante de ópera, y su padre, un tenor, fueron los primeros en infundirle el amor por el arte del canto. Sin embargo, no fue fácil para José José encontrar su lugar en un mundo musical tan competitivo. Desde pequeño, José mostró una afinidad por la música, pero fue en la adolescencia cuando realmente comenzó a soñar con ser cantante. Durante su juventud, se unió a varios grupos musicales, pero su voz aún no había encontrado el estilo que lo haría brillar. A pesar de las dificultades de la vida, nunca dejó de luchar por su sueño, y fue en los primeros años de la década de los 60 cuando comenzó a experimentar con su propio estilo. Aunque los primeros pasos fueron difíciles, la música le permitió salir de su entorno de pobreza. Sin embargo, no fue hasta su encuentro con figuras clave como el compositor Armando Manzanero cuando su carrera comenzó a despegar. Él lo ayudó con sus primeros arreglos. El nombre artístico de José José lo adoptó uniendo su nombre, José, con el de su padre, el tenor José Sosa Esquivel, como un homenaje póstumo tras su fallecimiento. La primera vez que subió a un escenario, con solo 18 años, fue un acto de valentía. Su voz potente y su estilo único lo hicieron destacar rápidamente. En sus primeros años, José José se dedicó a cantar en pequeños bares y en programas de radio, donde poco a poco fue ganándose el cariño del público. Pero la lucha no terminó allí. Sus años de formación estuvieron llenos de desafíos, de caídas y levantadas, de oportunidades perdidas y nuevas oportunidades ganadas. Con el paso del tiempo, la lucha por encontrar su lugar en el mundo de la música se convertiría en una historia de perseverancia y sacrificio. Pero, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar José José para llegar a la cima? Lo que vino después sería una batalla que lo llevaría a la fama, pero también a enfrentar sus demonios personales. La pregunta ahora es, ¿cómo lograría José José mantenerse firme mientras su voz se elevaba por encima de las expectativas del mundo? Capítulo 2. Los primeros éxitos. En 1970, el mundo comenzó a escuchar el nombre de José José con más atención. Su primer gran éxito, El Triste, llegó de la mano del Festival de la Canción OTI, y fue un fenómeno que sorprendió tanto a críticos como fanáticos. El Triste no solo mostró su impresionante talento vocal, sino que también estableció su estilo único. Una voz profunda, melancólica y cargada de emoción, capaz de transmitir los más profundos sentimientos de amor y sufrimiento. Su interpretación en el festival, aunque no le dio el primer lugar, lo catapultó a la fama de forma inmediata. Con El Triste, José José tocó una fibra muy sensible de la audiencia latinoamericana. Su interpretación desgarradora y su presencia en el escenario, tanto física como emocional, crearon una conexión única con su público. Era la voz que todos necesitaban escuchar, el reflejo de un amor que se desangraba, pero que a la vez mantenía viva la esperanza. La canción se convirtió en su carta de presentación al mundo, y con ella, José José dejó claro que estaba aquí para quedarse. Sin embargo,
Como sucede con muchos artistas, el éxito trajo consigo una presión constante por mantenerse relevante. La vida en el ojo público no siempre es fácil, y con la fama llegaron también las expectativas. A pesar de la abrumadora respuesta positiva, José José tuvo que aprender a lidiar con el estrés de la industria y los sacrificios personales que su carrera le exigía. Los primeros éxitos fueron solo el principio de un largo y arduo camino hacia la consolidación. Pero el público no solo lo conoció por el triste. José José continuó sacando discos que rápidamente se convirtieron en éxitos, como La nave del olvido, una canción que reflejaba la evolución de su estilo y que lo posicionó como el ícono de la balada romántica. Cada una de sus canciones contaba una historia que hablaba al corazón de aquellos que, como él, vivieron amores imposibles y sentimientos dolorosos. Capítulo 3. El auge de su carrera. A medida que los años pasaban, José José alcanzaba nuevos logros y su fama se expandía más allá de las fronteras de México. A finales de los años 70 y principios de los 80, su música conquistó América Latina y pronto los escenarios internacionales se abrieron ante él. Su voz, incomparable y llena de matices, hizo que sus canciones traspasaran fronteras, llegando a millones de personas que compartían un amor incondicional por su estilo único. En 1978, el lanzamiento del álbum Volcán, con canciones como Lo pasado pasado, consolidó aún más su estatus de estrella. Esta canción, en particular, se convirtió en un himno para todos aquellos que, como el propio José José, luchaban por dejar atrás los amores del pasado. Luego, en 1983, con el lanzamiento del álbum Secretos, alcanzó su punto máximo de ventas, convirtiéndose en el disco más vendido de su carrera. El público no solo lo veía como un cantante, lo veían como un confidente, un amigo que les entendía. El paso de los años no hizo más que fortalecer su conexión con la audiencia. En cada concierto, en cada disco, José José dejaba su alma en el escenario. La crítica lo celebraba como el mejor exponente de la balada romántica, y su éxito en Estados Unidos, particularmente en mercados como el de los latinos, le otorgó una fama aún más mundial. A pesar de los logros, la lucha interna de José José nunca desapareció. A menudo se encontraba atrapado entre la gloria de su carrera y los problemas personales que lo aquejaban. Pero su voz seguía siendo la misma, una voz capaz de tocar el alma de quienes lo escuchaban. Con cada canción, José José transformaba su dolor y su amor en algo eterno. Pero el éxito tiene su precio, y José José pronto se enfrentaría a los costos personales de ser una estrella mundial. La lucha por mantenerse en la cima no solo pasaba por la música, sino por la vida misma. ¿Cómo manejaría los demonios internos que comenzaban a acechar su vida? Capítulo 4. Impacto cultural. José José no fue solo un cantante, fue el portavoz de una generación. Su música, cargada de emoción y desgarrada de sentimientos profundos, tocó el alma de miles de personas. Su habilidad para cantar sobre el amor, la desilusión y el sufrimiento humano lo convirtió en un ícono de la balada romántica. Canciones como El Triste y Lo pasado pasado no solo definieron una época, sino que crearon una conexión emocional con los oyentes que perduró más allá del paso del tiempo. A lo largo de los años, José José no solo dejó una serie de discos de oro y éxitos rotundos, dejó un legado cultural que sigue vigente. Su música fue una bandera de los sentimientos universales, el amor no correspondido, la pasión arrasadora, las despedidas dolorosas y los reencuentros soñados. Los jóvenes lo veían como una figura que representaba la pureza del sentimiento amoroso, mientras que los mayores lo escuchaban con nostalgia, recordando sus propios amores perdidos. José José marcó la historia de la música no solo con su voz, sino también con su capacidad para conectar emocionalmente con su público. Cada interpretación era una pequeña película de amor y sufrimiento, de triunfos y caídas. Sus canciones seguían el mismo patrón. Comenzaban con una promesa de felicidad y culminaban con una despedida. Una despedida que, a pesar de ser dolorosa, se volvía un canto a la esperanza.
y en su música todos encontraban algo de sí mismos. El impacto cultural de José José trascendió las fronteras de la música, influenciando el cine, la televisión y la vida diaria. Fue un referente para generaciones de artistas tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Su legado se mide no solo en premios, sino en cómo su música sigue siendo parte de la banda sonora de las vidas de aquellos que crecieron con él. El Príncipe de la Canción no solo fue un título, fue una declaración de su reinado en el corazón de la música romántica. Capítulo 5. Conflictos personales y finales. A pesar de la fama y el amor de su público, los años dorados de José José fueron seguidos de momentos oscuros. El peso de la fama comenzó a hacer mella en él. Los excesos, las adicciones y las dificultades personales marcaron su vida de una manera que pocos imaginarían para un hombre de su estatura. Como muchos artistas de su generación, José José vivió los altibajos de la vida bajo los reflectores y no estuvo exento de enfrentar sus propios demonios. El alcohol y las drogas se convirtieron en sus peores enemigos, nublando su visión y apagando la chispa de su creatividad. A pesar de estos problemas, José José continuó trabajando, pero su salud comenzó a deteriorarse. Las cirugías y las complicaciones médicas fueron parte de su vida en los últimos años. Su voz, que había sido su gran herramienta de conexión, comenzó a mostrar signos de desgaste. Además de sus problemas de salud, su vida personal estuvo marcada por una serie de rupturas y relaciones complicadas. José José sufrió la pérdida de seres queridos, enfrentó conflictos familiares y, por supuesto, las luchas internas por encontrar un equilibrio entre la fama y su paz mental. El estrés y la presión de mantener su lugar en la industria mientras lidiaba con sus propios demonios afectaron profundamente su bienestar. En 2017, un diagnóstico de cáncer de páncreas sorprendió a todos, y la salud de José José se deterioró aún más. El hombre que había cantado al amor y la pasión, ahora luchaba por mantenerse con vida. La tristeza que había sido su musa en tantas canciones, ahora se convirtió en su compañero. El artista finalmente falleció en 2019. La imagen del cantante, alguna vez radiante y lleno de vida, comenzó a desvanecerse. Pero su legado seguía vivo, en la memoria de sus seguidores y en las canciones que, aunque marcadas por la melancolía, seguían siendo un bálsamo para el alma de todos. José José había llegado a ser un gigante de la música, pero el dolor, las adicciones y las pérdidas se habían llevado parte de su brillo. La lucha por su vida personal había alcanzado un nivel devastador. ¿Sería posible que su legado resistiera el desgaste de los años y los traumas que lo habían marcado? José José no solo cantó al amor, sino también al alma humana, mostrando la vulnerabilidad y la fuerza que todos llevamos dentro. Su voz, cargada de emoción, se convirtió en la banda sonora de los momentos más importantes de millones de personas. A lo largo de su carrera, su música tocó corazones, enfrentó la tristeza con esperanza y ofreció consuelo en los momentos de dolor. El legado de José José no solo reside en sus premios o en los discos de oro, sino en cómo su música sigue presente en la vida de quienes lo escucharon. Las canciones que cantó permanecen vivas, trascendiendo generaciones, y su voz sigue siendo una fuente de conexión emocional para quienes creyeron en el poder del amor y la música. Porque, aunque el amor puede acabarse, la música de José José jamás se olvida. Su legado seguirá siendo eterno. José José no solo cantó al amor, cantó al alma de toda una generación. Porque el amor puede acabarse, pero jamás se olvida.